claro, Mariana está en Boadilla del Monte, Mariana García, pero bueno, lo importante es que estás, ¿no? Que estamos. Eso es, que estamos Boadilla y que del no nos Monte y detiene la Madrid, distancia. presencial y online para todos los lugares, estés donde estés. Mariana García, psicoanalista en formación continua en la Escuela de Grupo Cero. Eso es. Y psicoanálisis y poesía también, ¿no? Y del otro lado, ahí a donde la ven, cerquita del mar, está Paqui Robles en Palma de Mallorca, que bueno, también tiene su consulta de modo presencial. Para quien quiera ponerse en contacto con ella, pueden dejarle un mensajito por Facebook y contactarse. Y también atiende de manera online, lógicamente, a gente de toda España o a gente de fuera que también quiera psicoanalizarse con ella. Paqui es psicóloga colegiada y psicoanalista en formación permanente de la escuela y participante también de los talleres de poesía de la escuela. Y bueno, a pesar de Así todo es. eso, de todos los líos de la conexión y demás, estamos aquí en un programa más de este ciclo que le pusimos conversaciones, que no son clases, sino que intentamos abordar algunos temas que son interesantes, que los pensamos desde el psicoanálisis y que creemos que podemos dar un poquito de luz, ¿no? De charlar y de comentar cosas que son de la vida cotidiana y que seguramente le sucedan a muchas personas. Y bueno, siempre está bueno mirarlo desde otro punto de vista. Sí, para que podamos ver y darnos cuenta de que el psiquismo, nuestro psiquismo está implicado, es la base de todo lo que nos sucede, de todos nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos, ¿no? Que es precisamente el inconsciente, ¿no? Lo que fundamenta todos esos actos que se ven en nuestra vida cotidiana, incluso aquello que pudiese parecer que no tenga pues ninguna importancia, ¿no? Que todo está relacionado con nuestro psiquismo, con nuestro inconsciente. Y ahora vamos a mostrarlo. Claro, porque con el psicoanálisis aprendemos que estamos compuestos como por dos facetas, ¿no? Por aquello que percibimos, pero que en verdad nuestro mundo interior y nuestro mundo tiene mucho más de lo que percibimos, porque si nos ponemos a pensar en otros sentidos, ¿no? Como por ejemplo la vista o el tacto o incluso el oído, no podemos verlo todo, no podemos tocarlo todo, ¿no? Sino que hay muchas cosas que se nos escapan a la vista, al oído, ¿no? O digo, que prestamos atención a determinadas cosas y eso no es azaroso. Hola Carlos, buenos días. Sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto inconsciente que nos pasa sin que nos demos cuenta y por eso muchas veces alguien nos dice algo, ¿no? Y, ay, pero mira, y pues yo te lo dije un montón de veces. Y no es que no escuchamos porque no prestamos atención del oído, no lo escuchamos desde el inconsciente, ¿no? Porque estamos para Claro, porque no escuchar, nos toca, ¿no? Si es eso algo es. que no tiene que ver con nosotros, con nuestro inconsciente, pues pasa totalmente desapercibido para nosotros, ¿no? Que todo aquello que además en una conversación vemos que cada persona tiene, si después nos conversamos a ver qué ha entendido cada uno lo ha entendido de un modo distinto y eso es precisamente como estás comentando, ¿no? Que entendemos según nuestro inconsciente, ¿no? Según se está constituido nuestro aparato psíquico y que claro, en cada uno de nosotros es tan diferente. Por eso es necesario hablar y conversar y ver qué hay en juego ahí en cada uno de nosotros, ¿no? Claro, por ¿Qué eso es, también, perdón, termina. sí, qué nos toca en cada uno? ¿Qué significantes son los que hay en cada uno? Como el número 3, por ejemplo, es diferente para una persona que para otra, ¿no? Para Sí, uno son los tres panchitos, para otro los tres mosqueteros, aunque sean cuatro, como dice Menaza, ¿no? Que cada uno, pues para cada uno simboliza la palabra una cosa distinta, diferente. claro, iba a decir que en realidad por eso a este espacio le pusimos conversaciones, ¿no? Porque se trata de eso, de intercambiar y con quien esté del otro lado también,
mostrar, ¿no? Enseñar en el sentido no de aleccionar, sino de mostrar cuáles son, ¿no? Las diferentes maneras de mirar algo y que no hay nada que esté ni bien ni mal, sino que todo depende de cómo uno se posiciona ante ese hecho o esa cuestión o ese significante, como lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que no es algo que sea ni bueno ni malo, sino que depende de cada uno de nosotros y cómo cada uno se vincule con eso, porque querrá decir cosas para cada uno de nosotros. Claro, es totalmente diferente en cada uno. Mira, nos saluda, buenos días, psicoanalistas y poetas, saludos desde Barcelona, Carlos Latorre. Saludos, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos hablando de una vez más del psiquismo y de cómo se constituye en nosotros. Sí, Hoy coleccionando. eso es, coleccionando programas. Lo que quería decir era una cosa interesante y es que tiene que ver con el psicoanálisis, no tanto con el tema que vamos a abordar, que también, sino que quizás no vamos como a dar un diagnóstico, ¿no? Porque el psicoanálisis tampoco se trata de eso realmente, sino que tendrá que ver con lo que tenga que contar el sujeto de aquello que le pasa, que también es lo interesante, me parece, del psicoanálisis, ¿no? Que no hay nada tan lineal, sino que tiene que ver con esos significantes que va produciendo el sujeto en análisis y que esa es la riqueza también, ¿no? Sí, claro. Con esto que decías se me ocurre precisamente eso, ¿no? Que claro, en cada uno de nosotros cursa de modo diferente, pero desear, en Deseamos, sí, realidad sí, sí, parece que todos deseamos lo mismo. Ahora hay diferentes formas o caminos de llegar hasta ahí. eso es. ¿Qué camino escoge cada uno, no? ¿Cuál es el camino que cada uno escoge? Que sí, que todos deseamos psicoanalizarnos, eso está claro. Claro, porque es una manera de conocerse también. Es una manera de entender, de transformar aquello, ¿no? Que nos imposibilita el camino más fluido, ¿no? Hacia eso que deseamos, lo que decías antes. Claro, conocerse uno a sí mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes desear más que eso? Además, está dentro de nuestro narcisismo. Y después, si incluimos el amor y a los otros, Buah, ¿no? Pues sí, ya además, claro, sí, es algo narcisista, conocerse uno a sí mismo, pero además es que va a repercutir también en las relaciones con los demás, en la vida claro. social, ¿no? Entonces, claro, no es tan narcisista tampoco como parece, ¿no? Sino que hay también mucho ahí en esa persona que lo hace, ese conocimiento, ese autoconocimiento, ese psicoanálisis, también hay mucho de amor hacia los demás. Claro, pero también relativizar, ¿no? Porque un poco de narcisismo tampoco está mal. Porque si no es lo que vos decís, nadie Claro, llegaría a ese momento de conocerse para redundar en el claro, desarrollo de los demás, ¿no? es Entonces, necesario. claro, entonces quizás podemos entrar un poco en tema, ¿no? Con esto, porque también vamos a hablar de qué colecciona el coleccionista, ¿no? Que viene a Sí, hablar, porque mira, yo hoy, por ejemplo, hablando de narcisismo y de coleccionar, colecciono flores, mira. ay, mira, ¿Ves claro, cómo estoy hoy de flores, Mariana? Mira. Colecciono rosas hoy. Mira, mira qué rosa tan bonita va súper tenemos aquí florida, hoy. Que, que siempre está bien coleccionar cosas bonitas, ¿no? claro, Sentirnos un poco hermosos. Una flor hoy, mira, parece que me voy a la feria total. de abril, pero no, la feria ya ha pasado. Pero claro, ¿Coleccionamos? ¿Qué coleccionamos? bueno, se puede coleccionar cualquier cosa, ¿no? A mí me pareció interesante cuando estaba leyendo un poco sobre esto, ¿no? Que bueno, quizás del psicoanálisis se ve mucho más claro, ¿no? Pero que lo que se colecciona tiene que ver con esa persona, que no es baladí, ¿no? Que no se elige al azar lo que se colecciona, ¿no? Eso me pareció muy, muy interesante, que nos habla de quien colecciona eso, ¿no? Para empezar. Podemos empezar como de lo que es más de la percepción, ¿no? Lo que es más visual y luego ir un poco hacia atrás.
pero, pero habla de Sí, quien que como la colecciona. palabra, ¿no? Estoy entendiendo que igual que cualquier palabra no nos toca, cualquier objeto tampoco, Eso ¿no? es. Ujú. Que eso que coleccionamos también tiene que ver algo con nuestro psiquismo, ¿no? Claro, y también tiene una cadena de significantes asociados al objeto, ¿no? Hmm. Hay una historia Y- de eso que se colecciona, que muchas veces el sujeto no se entera, ¿no? Simplemente cree que le gusta X. Pero quizás si vamos un poco más ahí, más allá, ¿no? Eh, encontramos una respuesta. Sí, claro, si se deja llevar y habla, seguramente ese objeto que colecciona, ¿no? Tiene algún significante para el coleccionista, ¿no? Claro. Digo, Muy la interesante verdad es eso. que es un tema muy interesante que, insisto, parece como muy poco sintomático, ¿no? Pero también con esto que decíamos antes, que decías del narcisismo, que hay que ser un poco narcisista, ¿no? Hay que ser un poco de todo. Y el coleccionismo no es nada que se asocie necesariamente a un síntoma, ¿no? Todo depende del grado de eh, atención que eso pueda conllevar, ¿no? Del grado de cosa única que sea en la vida del Claro, porque coleccionista. puede llegar a ser una obsesión, ¿no? Porque incluso si hablamos de síntomas, Claro, pues parece que Freud lo explica, por ejemplo, que algunos de los mecanismos de la neurosis obsesiva, ¿no? Puede ser como también este coleccionismo, ¿no? Que colecciona, ¿no? La persona neurótica que padece de neurosis obsesiva, ¿no? Que está coleccionando ahí, ¿no? claro, bueno, Imágenes, percepciones. Sí, hay a eso algo ahí íbamos a un también. poco, ¿no? A tratar de como ver la parte amable, ¿no? Porque también tiene una parte muy social. El coleccionista se vincula con gente, ¿no? Para intercambiar esos objetos, ¿no? Entonces, digamos, tiene como podríamos decir, ese equilibrio, ¿no? Esa socialización con esos otros, de construir como en grupo, aunque sea una colección personal, pero de intercambiar con otros, de aprender de otros, ¿no? Todo eso Sí, es como la cosa, digamos, más positiva, si le pudiéramos poner un adjetivo calificativo a eso que se colecciona. Ahora bien, cuando eso ya se vuelve como muy, eso, como obsesivo, ¿no? Como esa cosa de que ocupa todo el espacio de la vida del sujeto, ya tendríamos que empezar a hablar de otras cosas. Es como esta energía libidinal claro. que está tan depositada ahí y que no circula en otras cosas, ¿no? Claro, que eso ocurre con todo, ¿no? Con todos los Claro. mecanismos que utiliza el psiquismo, que es una cuestión de cantidad, la Ujú. diferencia entre la salud y la enfermedad, pero que en realidad esos mecanismos son necesarios que estén en todos y están en todos. Es así el funcionamiento del psiquismo, pero sí, precisamente yo cuando me planteaba la pregunta, ¿no? Que nos convoca hoy, ¿no? A nuestra conversación, me planteaba esto precisamente, ¿no? Que es como una especie de sublimación, ¿no? Eso es. Igual que y entonces podríamos llevarlo en el sentido de que es algo también precisamente saludable para la persona porque está destinando esa energía que pudiese estar flotante, ¿no? A coleccionar un objeto en concreto, a como tú dices, pues estar en la sociedad, estar en contacto con otros, ya esa energía libidinal no se va a quedar en el mismo sujeto, sino que va a salir de él para estar con, en otros, ¿no? Claro, Da igual, en el objeto coleccionable hay y mucha entre gente, otros, claro, que ¿no? se montan como en ese deseo, ¿no? Porque hay mucha gente, pensaba Claro, ahora, que colecciona trenes o aviones y que los arma, los monta, ¿no? Y va a exhibiciones, va a ferias, va, ¿no? Digo, todo eso al final es el intercambio con el otro, es poner eso que uno colecciona, porque además hay una componente
narcisista muy interesante también en el coleccionista, es mostrar eso que colecciona, ¿no? Es mostrar esa colección, que tiene un gradiente positivo, porque también está, pensaba, ¿no? De una persona que conozco esto, ¿no? De esa colección y el compartirlo, el enseñarlo, Claro, el para otros enseñar, claro, también, hay ¿no? un para otros. El tema es cuando eso se revierte, ¿no? Y está como esa cosa de retención y esa cosa de conseguir la colección perfecta, que era otra cosa que yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa con intentar como esa perfección de la colección, ¿no? Como leí hace un rato algo muy interesante de los niños y en las colecciones de los álbumes, por ejemplo, de figuritas de fútbol, ¿no? Siempre es como Ujú. esta cosa de completar el álbum y de la figurita difícil, ¿no? Esta cosa de la Sí, falta, ¿no? Lo que se juega ahí en la falta, ¿no? claro. Y esa cosa bueno, de completar el álbum por temor a esa falta, ¿no? Que remite a otras cuestiones, como decíamos al principio, que tiene que ver, ¿no? Con ese inconsciente, que qué se juega en esa falta eh, para ese coleccionista, ¿no? Claro, esa necesidad psíquica de también sentirse completo que se va se va a trasladar ahí a esa colección, ¿no? Como ese deseo psíquico de uno sentirse completo en el sentido de, bueno, sucede en diferentes grados, ¿no? En unas personas más que en otras, ¿no? Pero ese sentimiento, ese sentido de querer hacer las cosas bien o de querer sentirse completo en los diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Entonces eso, pues bueno, es una forma, el coleccionista que esa energía, digamos, la va a poner en esa completud, en eso que está coleccionando. Pero mira, el mismo Freud coleccionaba también figuritas Sí, egipcias, ¿no? Y él lo habla en varias ocasiones en su texto de su colección, ¿no? De esa colección que claro, tiene. Así que se ve que es interesante e importante también poner esa energía ahí, ¿no? Para... claro, yo creo que la diferencia está, ¿no? En el peso que ese sujeto, ¿no? Vuelvo a remarcarlo porque me parece importante, mm, porque no todo coleccionista hace síntoma, ¿no? Quiero decir, no es siempre patológico, sino se verá en la medida en la que ese coleccionismo invada el resto de las esferas de la vida del sujeto, ¿no? Porque digo, lograr esa Claro. completud en ese álbum de figuritas, hablando de un niño o de un adulto, ¿no? Imagínate sellos, por ejemplo. Digo, si a uno le, entre comillas, le va la vida en eso y toda su vida depende de eso, digo, hay como un desplazamiento de esa completud a la colección y es ahí a donde habría que mirarlo desde otro lugar, ¿no? Ahora, si uno tiene una colección y además tiene una vida, ¿no? Es como que son dos cosas que transitan conjuntamente y se nutren, ¿no? Entonces, digo, está bueno Claro. pensarlo de esa manera porque en el momento en el que el coleccionista viene a fagocitar al sujeto, ahí es a donde empieza un poco el problema, me parece a mí. Sí, claro. Mira, antes de continuar, saludamos que Carlos, vamos a leer sus comentarios, ya Vale. que está aquí con nosotras. Ok, interesante tema el que vais a tocar hoy. Bueno, ya veremos a ver, cuando acabe esta conversación podremos decir, a ver qué tal. Y nos dice unas rosas muy bonitas, Paqui, para la feria de abril, sí. Pero ya ha pasado, Carlos, ya ha pasado la feria. Ahora bien, para las flores bellas estáis vosotras. Oh, gracias, Carlos. Pues sí, precisamente, ¿no? Eh, eh, claro, es que se me ocurría con esto de la colección, ¿no? Y de
es que siempre sacan una partida en la que hay menos números para poder coleccionar, ¿no? Claro, También las diferentes posturas o posiciones en las que se puede posicionar un sujeto psíquico, ¿no? Psíquicamente hablando, ¿no? claro, Desde el que, desde el que abandona porque lo da por imposible el llegar a coleccionar, pues, todas los cromos o lo que fuese que colecciona, ¿no? Hasta el que con su insistencia persiste en esa ilusión de querer alcanzar algo ahí, ¿no? Que eso habla claro. también del psiquismo de la A persona, eso me claro. refería, ¿no? Pensando en los niños, pero después igual son conductas que hay que ver cómo continúan de adulto, ¿no? Pero esos niños que van y cambian los cromos y que juntan los que tienen repetidos y van y los cambian y que luego, ¿no? Eso habla del posicionamiento del sujeto frente a la falta, ¿no? Que parece algo tan infantil, ¿no? Tan Sí, infantil desde la conciencia, pero en realidad es sumamente interesante, ¿no? Es cómo uno se posiciona ante la falta, ¿no? ante la Está, falta, es lo que vos efectivamente. decís, está el que se desilusiona y lo deja todo y otra cosa, ¿no? Y aquel que insiste, digo, son caminos. Ni uno está bien, ni el otro es mejor, ni uno está mal, ni el otro es Claro, peor, sino que son maneras de renunciar a la falta, que es algo que sí, luego nos va a seguir toda la vida. Por eso, porque somos imperfectos, porque siempre hay falta, ¿no? Todo está en como uno resuelva ahí y cómo aprenda a resolver luego, ¿no? Porque siempre, digo, la falta no es la misma, uno tiene más o menos herramientas, ¿no? Pasan otras cosas, pero se trata sí, de eso, ¿no? claro, porque vemos que el objeto en sí es cambiante, Eso es. ¿no? El objeto es cambiante, pero el deseo es lo que siempre está ahí, en continuo movimiento en el psiquismo. Eso es, está donde se desplace eso, ¿no? Cómo se revista eso. Sí, sí. Claro, y es que es muy interesante esto, ¿no? Porque es eso, ¿no? Insisto en que no solo es cómo se posiciona frente a eso que está coleccionando, sino se observa y se lee, se puede ver que igual le sucede o muy similar, muy parecido le sucede con el resto de su vida, ¿no? Cuando se tenga que enfrentar a cualquier situación, ¿no? Solemos posicionarnos del mismo modo. Por eso digo que, claro, el objeto cambia, pero la forma de desear es mientras uno no se transforme y no se psicoanalice, que se Claro, es puede siempre psicoanalizar y a eso es. través de eso es como se puede transformar, ¿no? Pero mientras no se transforme, digamos, la forma de desear se repite en el sujeto, La es de la resolver. misma. Claro, la de resolver y de cómo se desea para, ¿no? Sí, Cómo se desea, que en general es cómo resuelves, pero cómo deseas. ¿Es así? también. ¿Cómo deseas? ¿Abandonas o continúas? Mira, y otra cosa que leía que me pareció muy interesante al respecto de esto, ¿no? Porque te voy a ser sincera, yo cuando pensé este tema, lo pensé siempre desde un lado, desde un punto de vista como de lo sintomático, ¿no? Y leyendo descubrí que puede ser sintomático, ¿no? Pero que a la vez es, como decías al principio, ¿no? Es una manera de sublimar, es una manera en la que nos conectamos con otros, que intercambiamos, que aprendemos, que producimos. Y también leí algo que me pareció muy interesante, que viene a decir, ¿no? Que el coleccionismo en sí, o quien empieza a coleccionar un elemento, eh, disfruta de ese viaje, ¿no? Que también es un viaje transformador, porque cuando se empieza a coleccionar, ¿no? Se colecciona con uno, dos, tres objetos, y a medida que esa colección va creciendo, ¿no? Ese sujeto que aprendió a producir con otros, que aprendió de otros y agrandó su colección, también se va transformando. O sea,
Huelga decir que no es lo mismo que estar en psicoanálisis, pero es una actividad que puede enseñar o que puede poner en contacto determinadas cuestiones que son muy interesantes para el sujeto, como esta cosa de ¿no? tener esa paciencia, ¿no? Entender que hay un trabajo detrás de la colección, que no es mágico, ¿no? Esas cosas que muchas veces hablamos. Digo, la colección que tenía Freud no nació de un día para el otro, sino que es buscar, es aprender, es ir, ¿no? Tiene que ver con un trabajo detrás del coleccionista. Hay un trabajo importante sobre la frustración, que no todo se puede conseguir de la noche a la mañana, ¿no? Sino Ujú. que este trabajo de sublimación implica, valga la redundancia, una implicación del sujeto, ¿no? Ahí para, para poner eso en valor, ¿no? Para poner una parte de él ahí y, y hacer que eso se produzca, ¿no? Que eso exista, ¿no? Sí, que al menos una de las cosas que se pueden aprender ahí sería precisamente eso, ¿no? El recorrido necesario para poder llegar a tener la colección que deseas, ¿no? Ese Claro, recorrido, que no se puede tener todo ya, sino que es eso es, necesario ese recorrido y que eso mismo sucede en la vida misma, ¿no? Para claro. llegar a cualquier cosa que uno quiera conseguir, se necesita de un recorrido, de un trabajo, ¿no? Pero digo, ahí volvemos a lo que decías Necesario para recién. ello. Tiene que ver cómo uno Sí, se posiciona ante ese deseo, ¿no? Cómo uno pueda claro, renunciar a que no es todo ahora ya, sino que tengo que hacer un trabajo, me tengo que poner en contacto con fulano, tengo que quedar para ir a ver tal cosa, no sé, X, da igual. Pero digo, implica un posicionamiento del sujeto con respecto a eso, es interesante. muy interesante, sí. Después, claro, me planteaba, ¿no? Bueno, el valor que se le da a ese objeto, Bueno, por un lado, claro, ¿no? Porque, claro, a veces, claro, y también el valor que se le da a ese objeto y qué objeto es, ¿no? Porque es verdad que hay ciertos objetos que a nivel social puedan estar muy valorados, ¿no? Ahí también está implicada la sí, que teoría del valor, uno ¿no? puede coleccionar perlas, pero puede coleccionar Claro, chapas de bebidas que no valen nada, pero que para uno tienen un valor subjetivo muy importante. claro, que ahí está en juego también ahí esa subjetividad, ¿no? Que por un lado, también según el objeto que sea, podemos ver si el sujeto está más en contacto con lo social, sobre la sobredeterminación del valor y lo económico de ese objeto que está coleccionando, ¿no? O una colección más narcisista en tanto quizá para la sociedad no sea tan importante o no tenga ese valor que sí lo pueda llegar a tener para el sujeto, ¿no? Sí, Entonces, esas diferencias también que se pueden establecer entre unos coleccionistas y otros, ¿no? eso y también pensaba, eso por una parte es muy, muy interesante, ¿no? Que tendrá que ver también con lo que tenga que decir el sujeto. Y también pensaba en estas cosas, ¿no? En esas colecciones caras, o sea, costosas. ¿No? Digo, hay quien colecciona cosas que son objetivamente costosas, que cuestan mucho dinero, eh, o que cuesta mucho trabajo conseguirlas, ¿no? No sé, se me ocurre ahora libros Sí, de primeras ediciones, ¿no? Esta gente, o bueno, las obras de arte ni hablar, pero digo, incunables, ¿no? Que además de costar mucho dinero, o sea, es un trabajo muy, muy arduo poder dar, ¿no? Como que son círculos muy cerrados, ¿no? Es gente como muy selecta. Digo, es entrar, que es lo que decías recién, ¿no? Tiene que ver mucho con el narcisismo también, como estar en grupos, ¿no? Muy, muy diferenciales quizás, ¿no?
Sí, porque después subjetivamente, independientemente de si ese objeto tenga más o menos valor en la sociedad, para el sujeto que colecciona, subjetivamente tendrá que hablar primero, ¿no? Pero supuestamente si lo colecciona, ya de entrada valor tiene, es Claro, decir, que ya tiene valor, independientemente del objeto que sea, tiene bastante valor, ¿no? Es que pareciese, desde el punto de vista psicoanalítico o, o inconsciente, ¿no? Es como ese valor que se le da a lo fálico, ¿no? bueno, es A que sí, eso que el claro. otro tiene, pero yo no, que se le atribuye, ¿no? Al que el otro tiene, pero que, ¿no? Claro, yo creo que Pero que en realidad es una cuestión psíquica, ¿no? Es como, yo todo lo que estuve revisando y leyendo tiene mucho que ver con esto, la contraposición entre la falta, ¿no? Esa castración inconsciente y, digamos, la atribución al falo, ¿no? A eso que tengo y los demás no tienen, ¿no? Digo, son cuestiones claro, inconscientes que se juegan, evidentemente, pero que tienen que ver con esto, ¿no? claro, exacto. Por Es eso, que está relacionado con el psiquismo, claro, pero eso le claro, iba a decir. para que podamos ver, ¿no? Esa visión también, esa relación con nuestro inconsciente, ¿no? Con esa búsqueda también de esa importancia que nosotros le damos también a lo nuestro, ¿no? Por eso en realidad es tan interesante cuando decíamos antes que, primero, no importa lo que se coleccione, no importa, quiero decir, que cada uno colecciona lo que se le ocurre, pero eso que se le ocurre no es baladí, tiene que ver con el coleccionista. Digo, no sé, remite a nosotros. Entonces, y ahí está el valor que tenga eso que se colecciona, ¿no? Porque no es una cosa elegida al azar, sino que hay una cadena significante que tiene que ver con nosotros, aunque eso sea como la punta del iceberg y no entendamos por qué nos gusta coleccionar gomas de pelo, por ejemplo. Claro, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con querer cubrir también, pues bueno, esa falta que de algún modo, pues todos necesitamos cubrirla, ¿no? Claro, El como que no estudia, el que no realiza, no sé, otros trabajos. En veo realidad como coleccionar, es, se que puede coleccionar tantas cosas. Hay quien colecciona carreras universitarias. también. Sí, o no sé, cosas que están en otros planos, ¿no? Que volvemos a lo de la percepción. O sea, uno habita la realidad que habita, ¿no? Y hay otros mundos, ¿no? Como siempre también decimos en psicoanálisis, vivimos en el siglo XXI, en el año 2022, hay gente que todavía vive en el siglo XV, pero, pero digo, hay muchas cosas que conviven en este planeta y que uno no imagina, ¿no? Bueno, creo que no somos capaces de Claro. imaginar qué cosas puede coleccionar otra persona, pero que da igual, ¿no? Lo importante es si eso ya se torna, Cómo se utiliza, ¿no? claro, Cómo se utiliza. Lo importante es cómo se utiliza, ujú, porque es que es necesaria la falta, el sentir esa falta es necesaria, porque es precisamente el empuje que da a la persona para poder, por ejemplo, pues en este sentido, ese empuje que tienes para poder y querer estudiar una carrera, por ejemplo, que posteriormente pues vas a ayudar a tantas personas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que también es necesario que cuando uno se cree completo de psíquicamente hablando, en todo perfecto, pues entonces ya ahí no necesitas completarte nada, ni buscar nada, ni necesitas sentirte mejor, entonces se quedaría, ¿no? Te quedarías ahí en el sofá sin hacer nada porque te sientes tan bien y tan a gusto que no necesitas nada, ¿no? Sin embargo, en la necesidad también de sentirse en esa falta, porque es ese empuje, como decimos, todo depende de la cantidad, ¿no? Tampoco en exceso, pero sí que es ese empuje que nos hace
que podamos pues desear también, ¿no? Claro, Es por eso tan importante. Mira, Carlos nos decía comentarios también. Bueno, antes dijo, sí, Paqui, ya se pasó la feria, pero ahora viene la de las Palmas de Gran Canarias y a bailar sevillanas y olé. Bueno, bueno, pero estamos en Mallorca y en Madrid. Y Carlos dice, a mí me gustaría coleccionar diamantes, pero mi economía no me lo permite, jejeje. Bueno, bueno, quién sabe, algún claro, día. igual hay que querer más coleccionar diamantes y buscarse la vida para comprar el primero. Primero hay que comenzar con uno, pidiendo como... lo importante es comenzar, ¿no? Pedir tu Claro, primera cita de psicoanálisis y ahí ya, después ya vemos. Ese primer diamante. Hace unos días le compré un cuadro amenaza de sus bellos cuadros. muy bien, Muy bien. Sí es, yo también, también me gusta está muy bien. coleccionarlos. Claro, en cuanto puedas, en cuando las obras de arte, ¿no? Qué cosa bella. No le gusta al ser humano Claro, si al final se trata de eso, ¿no? coleccionarlos. Eso es. Se trata de eso y que todo podamos, sobre todo, yo creo, como conclusión de esta conversación, utilizarlo en favor de la salud mental, de la salud psíquica, que eso es lo importante, ¿no? Que uno puede ser coleccionista y de todo lo que quiera, pero sobre todo que proporcione salud, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, el resultado de, de lo que eso, cualquier cosa que hagamos, proporciona, ¿no? Ese resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Es salud? Claro, Pues porque adelante. además, como decíamos antes, ¿no? Esto genera cosas. Si uno lo toma como un hobby, ¿no? Como una actividad hasta lúdica, podría decir, ¿no? El tema está en qué es lo que sostiene la colección, ¿no? Cuáles son las cuestiones que van ahí atrás y si en algún momento, ¿no? Esa pieza que nos falta, ¿no? Desencadena el síntoma, porque también puede pasar, ¿no? Detrás de una estructura medio obsesiva, que la colección vaya muy bien y que como que sostenga el síntoma y haya algo que lo desencadene, ¿no? Pero bueno, creo que eso es cuestión del coleccionista que se siente interpelado, que también es interesante, ¿no? Y, y puede empezar, digo, al final, vuelvo, creo que tratamos estos temas por un poco para mostrar que en cualquier cuestión de la vida cotidiana está el psiquismo y que podemos aprender de eso, ¿no? Claro. Que nos Lo interpela y que importante es está eso, bueno. tener en cuenta que estamos constituidos por consciente e inconsciente, Mm. que después se aúna todo y es una unidad, ¿no? Como en nosotros, pero para poder estudiarlo lo dividimos, ¿no? Estamos, somos sujetos divididos. Psíquicamente hablando, estamos constituidos por conciencia e inconsciente. Y una vez más, yo creo que se ha visto bastante bien, se ha mostrado, ¿no? Sí, me parece un ejemplo muy claro eso. Me parece que está bueno. Una cosa que me pareció interesante también en la lectura era que no es lo mismo el coleccionar que el acumular, ¿no? Son cosas distintas, Claro, ¿no? Porque la colección leía bueno, que implica, ¿no? Un orden, una clasificación, este contacto con el otro, ¿no? Como algo que puede ser un poco el orden del obsesivo, pero que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con esa parte de la sublimación que es tan interesante. La acumulación ya claro, habla de otras cosas, ¿no? La ya habla acumulación de otras de cosas. por sí, de cualquier cosa, de cualquier manera, eso ya es Claro, otra cosa, ¿no? Que debería sí de claro. observarse más porque puede tener otras Sí, derivaciones, pudiese parecer hasta parecido pero que no lo es. porque en ambos se acumula objetos o se tienen, pero claro, en uno
Es la acumulación produce más enfermedad y el coleccionismo sobre todo va a producir más salud, ¿no? Claro, en la acumulación hay algo más de lo retentivo, de la cosa anal, ¿no? De la etapa anal, que bueno, que se Sí, aborda aquí. bueno, yo leía que en el coleccionismo también dice Freud que tiene algo que ver con la etapa anal, ¿no? Sí, Pero solo depende dice, de cómo es el equilibrio de esa energía, ¿no? Con lo que decíamos antes. claro, pero supongo que, claro, debe haber ahí algún desvío en el que se va hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Claro. Y es como los extremos, ¿no? Pudiese ser, ¿no? Como Claro, porque yo creo que en el de... coleccionismo sí que se da, o está, insisto, sin ser un extremo, sin ser un coleccionista radical, ¿no? En el coleccionismo sí que hay un fluir de la energía. Cuando hay intercambio hay un fluir de la energía y un intercambio. Ahora la acumulación es para mí, Es más, claro, claro, ¿no? ahí no compartes con los demás, la Claro, acumulación es todo para ti, solo para sí, para la persona, ¿no? Como no querer, está eso de no querer compartir. Y en el coleccionismo también está el quererlo para sí, pero también está el intercambiar. O sea, quieren para sí, en realidad estás queriendo coleccionar lo mejor para ti, ¿no? claro, pero hay una cosa Pero como intentas, comunitaria también. pero es más comunitaria, es más social, claro, tiene esa diferencia, ¿no? Que estás en contacto con los demás, aunque también quieras para ti eso, pero está en contacto, es más social. Claro, pensaba en los clubes de coleccionistas, ¿no? Digo, hay muchos clubes de, bueno, no soy una coleccionista, pero sé que hay muchos clubes, como los clubes, esto, ¿no? Que se juntan, no sé, una vez al mes o que... Entonces digo, tiene una gradiente más del compartir, aunque como muy bien decís, ¿no? El que colecciona, no sé, en su casa o en su taller o donde sea, pero aún así, ¿no? Tiene como esa cosa. En cambio, lo otro me parece que es más, eso más. Decías acumulación y me vino a la mente, ¿no? El sistema capitalista, la acumulación de capital, todo esto, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa avaricia, con esa polarización, ¿no? Que tiene que ver más con el síntoma, ¿no? Sí, 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 parece que sí, que tendría más que ver con, es más sintomático, ¿no? Mm. En principio, bueno, habría que ver cada caso, Sí, sí, pero lógico. sí, parecería más sintomático, claro, la acumulación de cualquier cosa también, porque Sí. cuando estamos hablando de acumulación también parece que el objeto no es tan importante, No, no, sí, da que igual lo el objeto, claro, importante es, claro. claro, que lo importante es el retener, da igual lo que sea, ¿no? Da igual qué objeto sea. Sin embargo, el coleccionista sí que le da esa importancia a ese objeto, ¿no? A ver, tiene Claro, esa ahí está. exclusividad. Claro, tiene esa gran diferencia, ¿no? Yo creo que Que eso, donde esa el es la... objeto Eso. toma esa importancia Ujú. en el coleccionismo. Claro. Interesante, me ha gustado, muy interesante este tema, sí. Sí, sí, creo que tiene vertientes muy eso, de reflexión como que son cosas que uno no piensa, ¿no? Hasta que no, quizás no las recibe en, en consulta y dan para pensar cosas, ¿no? Todo lo que puede decir la colección de un coleccionista de ese sujeto y viceversa, todo lo que puede decir el sujeto de esa colección, ¿no? Se conversan. Sí, sí. Estamos en continua interrelación con todo, absolutamente todo lo que hacemos, ¿eh? Sí. Es impresionante. Muy bien, pues, Así que bueno, bueno, si si quien lo quieres escucha por en hoy, diferido tiene alguna pregunta o algún comentario, sí, estaría bueno además de los de Carlos, ¿no? Que siempre es un gran comentarista, sí, eh, pueden hacernos comentarios que para nosotros son muy interesantes porque nos ayudan a continuar en esto y también a aprender, ¿no? Los diferentes puntos de vista claro, están buenísimos. sí, sí, magníficos. También hace aquí algún comentario más.
A ver. Estáis en otra isla distinta, pero el avión os acerca rápidamente y a Mariana antes. A Mariana, bueno, llega un poquito antes. Todavía Ella está en estamos Madrid. estudiando y hablando de psicoanálisis, así que yo por el momento voy a seguir aquí, no voy a ir a Canarias, pero Carlos, si tú te vas, disfruta Quizá de los yo venga a carnavales. Madrid ahora próximamente también. Fenomenal. Viajito, yo viajo, pero viajo a Madrid, Carlos, a Madrid, que es donde está la escuela Grupo Cero, y pues así hay psicoanálisis. Eso es. Así que bueno, continuamos. La próxima. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, por estar ahí, por tus comentarios. Gracias, Paqui. Y bueno, la semana Gracias que a viene ti, más. Mariana, y a Carlos, a todos vosotros Adiós. que nos veis en diferido. Chao.